Hola, mi nombre es David Colcha y en esta ocasión trataré el libro de Susten, Cass Susten, denominado Las cuentas pendientes del sueño americano. En palabras del propio Susten, el objetivo de este libro es echar luz acerca de una parte importante pero olvidada acerca de la historia de los Estados Unidos, que es la idea de una segunda carta de derechos que afiance los derechos sociales y económicos. Sunstein, para su estructuración, divide el libro en tres partes que servirán a sí mismo y en la división por capítulo para presentar la pequeña reseña del día de hoy. La primera parte se denomina Roosevelt y contiene su primer capítulo denominado El discurso del siglo. Desde un abordaje histórico, Sunstein repasa el discurso del Estado de la Unión presentado por Roosevelt el 11 de noviembre de 1944. Dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt afianzó un vínculo entre los esfuerzos del New Deal y los esfuerzos de ganar la guerra. Roosevelt aseguró que el objetivo de toda nación era brindar seguridad. Seguridad no solo entendida en términos físicos, dado que esta también incluye la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad moral. Con esto recordaba la importancia de la intervención del gobierno y su acción por brindar una protección frente a los males de la Gran Depresión y las diversas formas de carencia. Como tal, hay que recordar que una auténtica libertad individual no puede existir sin libertad y sin seguridad económica, lo que lleva a concluir que los hombres necesitados no son hombres libres. Presentó una lista de 8 derechos, los cuales procedió a enumerar. Primero, el derecho a un trabajo útil y remunerado en la industria, el comercio, la agricultura o las minas de la nación. Segundo, el derecho a ganar lo suficiente para tener alimentación, ropa y recreación adecuada. Tercero, el derecho de cada agricultor a cultivar y vender sus productos y obtener una ganancia que les dé a él y a su familia una vida decente. Cuarto, el derecho de todo empresario grande o pequeño a comerciar en un ambiente libre de competencia desleal y de dominio de monopolios nacionales o extranjeros. Quinto, el derecho de toda familia a un hogar decente. Sexto, el derecho a recibir atención médica adecuada y la oportunidad de lograr y disfrutar de una buena salud. Séptimo, el derecho a una protección adecuada contra los temores económicos de la vejez, la enfermedad. Sexto, el derecho a recibir atención médica adecuada y la oportunidad de lograr y disfrutar de una buena salud. Séptimo, el derecho a una protección adecuada contra los temores económicos de la vejez, la enfermedad, los accidentes y el desempleo. Octavo, el derecho a una buena educación. Luego, Roosevelt solicitaría el compromiso del Congreso para poder explorar los medios necesarios para incluir tal Carta de Derechos, que contenía como tema central, y como ya se mencionó, a la seguridad, tanto en el sentido interno a partir del New Deal como en el sentido externo, con la búsqueda de ganar la guerra. Con este discurso se llevaría a cabo una revolución en la concepción y el entendimiento acerca de los derechos dentro y fuera de los Estados Unidos. La segunda Carta de Derechos ganó una amplia aceptación ciudadana en importantes puntos. Sin embargo, tal ha caído en la actualidad bajo la presión del pensamiento confuso, incoherente y anterior al New Deal de Roosevelt. Siguiendo con el análisis de este libro, se encuentra el segundo capítulo de nombre El mito del laissez-faire. Volviendo mucho más atrás, el New Deal, que implicó llevar a cabo una verdadera acción afirmativa del Estado bajo la construcción de un nuevo orden de las cosas, impactó en la forma de interpretar los derechos, teniendo dos avances significativos. Primero, puso en relieve que el gobierno y la coerción no son contrarios a la libertad. Y segundo, trazó un camino de reacción ante las consecuencias que había generado la Gran Depresión. El New Deal se volvió un avance práctico que se opuso a la idea de creer que la intervención del Estado
significaba necesariamente algo malo, pues sugería que quienes denuncian en realidad la intervención estatal dependen de ella a diario. Asimismo, la crítica hacia la concepción del laissez-faire vino dada desde el realismo jurídico, que sostenía que tanto los derechos de propiedad como la riqueza dependían tanto en su creación, mantención como protección de la acción gubernamental y de las normas jurídicas existentes. Así, la distribución de la riqueza y el éxito conseguido no está basado en un sistema al 100% sostenido sobre los resultados de esfuerzos individuales, sino más bien sobre una activa participación del Estado en el contexto de elecciones sociales voluntarias. Por ello, los realistas jurídicos sostienen que la oposición total a la intervención del Estado no es más que una cortina de humo para no ver cómo los derechos de propiedad, la riqueza y hasta la misma pobreza son una consecuencia social y asimismo evitable. Por ello, al buscar un sistema económico competitivo eficaz, no se deben buscar una respuesta o una elección entre quienes apoyan o no apoyan la intervención del gobierno, sino construir un marco legal que permita con inteligencia y sensatez que sea susceptible a cambios. Roosevelt remarcó la idea de la intervención, de la interdependencia humana, y por medio de su política hizo ver cómo la riqueza y las oportunidades son un producto de las elecciones sociales, lo cual conllevaría claramente a que si son elecciones del propio hombre, sean totalmente evitables. En ese sentido, mientras en el pasado había existido una tiranía política que había devenido en la Revolución Norteamericana, en el siglo XX existía una tiranía económica que puso a analizar la tarea y acción del gobierno, que debía hacérselo a la luz de la contribución que realizaba a la libertad, el bienestar y la propia democracia. El siguiente capítulo a tratar se llama Derechos a partir de males o de cómo encontrar el bien y en el mal, el orden constitucional de Roosevelt. Para Sunstein, los derechos son un producto de experiencias históricas concretas con algunos males. Ejemplos claros de esto se refieren a la tiranía, los derechos surgidos a partir de la tiranía anterior a la Revolución Norteamericana, la Guerra Civil y la Gran Depresión. A causa de esta última, el desempleo había aumentado vertiginosamente, el ingreso nacional había caído de forma drástica, al igual que los sueldos y salarios. Varios bancos habían quebrado, el sistema de asistencia social estaba en crisis y las tasas de suicidio habían aumentado. Para gran parte de la sociedad se había mantenido un estado y una condición de lucha por sobrevivir, mientras que algunos veían a la democracia como una figura anacrónica y otros apelaban a gobiernos como el de Mussolini. Roosevelt incorporó un conjunto de programas y nuevos organismos dedicados a generar empleo en el contexto de la promulgación de leyes que abordaron el derecho a la sindicalización, la seguridad social, impuestos a la riqueza, control de monopolios, etc. La actividad del New Deal puede ser dividida en dos. De 1933 a 1935, a través de la cooperación con la industria para evitar la caída de los precios y generar empleo. Y de 1935 a 1937, por medio de medidas antimonopolios que buscaban una seguridad y una protección a largo plazo. Con el New Deal se desafió el marco de gobierno existente hasta ese entonces, de tal manera que se puso en relieve 3 puntos fundamentales. Primero, una nueva concepción acerca de los derechos en función de la situación particular vivida en ese momento, lo que llevó y exigió el reconocimiento de los derechos económicos y sociales. Segundo, un conjunto más unificado y flexible de poderes que apoyen a la acción gubernamental. Tercero, la extensión del gobierno federal. Como tal, Roosevelt se mantuvo contrario a ejecutar una política de apoyo financiero que haga a los ciudadanos dependientes del Estado, pues creía que era un
un hecho desmoralizador y contrario a los ideales nacionales que influía sutilmente en la destrucción del espíritu humano. Por ello, el New Deal se ocupó de luchar contra el desempleo masivo a partir de programas que incluían la acción privada y el propio mercado, que incluyeron también programas muy específicos y muy variados a su vez. Sunstein, en esta parte del libro, también aborda acerca de la crítica del New Deal y su posible inconstitucionalidad. Como tal, justifica que esto no es así y basa su argumento en poner en contexto la protección necesaria que era fundamental en ese momento para las personas. Asimismo, en un gobierno federal que actuó con poderes limitados y en un Congreso que actuó bajo la propia regulación entre los estados de acuerdo a lo que establecía la cláusula de comercio. Asimismo, considera que, contrario a lo que muchos sostienen para deslegitimar al New Deal, sostiene que las verdaderas violaciones y acciones inconstitucionales y ilegítimas fueron en el periodo anterior a Roosevelt y fueron llevadas a cabo por la Corte Suprema al eliminar leyes del salario mínimo, máximo de horas de trabajo y limitar de forma estricta el poder del Congreso para la regulación del comercio. Siguiendo con el análisis, se encuentra el cuarto capítulo y último de esta primera parte, de nombre El nacimiento de la Segunda Carta de Derechos. Con la búsqueda de legitimar sus programas, Roosevelt apeló a un cambio constitucional que no implicaría la vía de una enmienda, sino más bien el cambio e implicación e introducción como principios constitutivos de la nación. Dichos compromisos constitutivos lo son en el sentido de que contribuyen a crear los valores básicos de una sociedad de tal modo que permanecen estables durante el tiempo. En ese sentido, derechos como el de afiliarse a un sindicato, a pesar de que no tienen un estatus constitucional, difícilmente podrían ser eliminados por el Congreso dado que tienen un profundo arraigo en la sociedad. Como tal, la Segunda Carta de Derechos tenía el objetivo de dar una explicación a los ciudadanos de lo que debían de esperar del gobierno y cómo éste a su vez cumpliría con dichos compromisos. Roosevelt propuso un orden constitucional económico que incluía los derechos económicos y sociales, con el fin de que estos complementen los antiguos y sagrados derechos posesivos de la propiedad, en la promoción de garantías mínimas para las personas y la promoción del bienestar. Se debe tener en cuenta, en este punto, y muy importante, que la igualdad política no cobra sentido en la desigualdad económica. El papel del gobierno no es ser un enemigo de la libertad ni del individualismo, y en el contexto vivido era más que necesario que los derechos fueran mucho más allá de lo que se había pensado en el periodo fundacional de los Estados Unidos.